que quería ver los hermanos. Una de las cosas que no me gustan de todo este asunto es que no podemos estar juntos, sino así separados. Y siempre nos hace falta ver los hermanos. Gloria al Señor. Entre veces veo algunos, unos que otros, pero gloria al Señor. Aquí estamos. Hoy pues los vi a todos, ya que estoy desde la mañana. Seguí corrido, gloria al Señor. Y aquí estamos, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo hablé con el hermano Esteban ahorita, con la hermana Lorena y a mí, que el hermano Esteban mandaron un anuncio esta mañana que estaba como grave, está bastante mal, bueno, está en la casa, pero que tiene fiebre sobre 103 grados. Sí, es del virus y tenía convulsiones. Entonces cuando el hermano intentaba llamar al 911, él no las dejaba y después esta mañana le dijo y no dijo nada, entonces Pedrito y ella llamaron. Y fueron, dice que el oxígeno está bien y lo dejaron en observación, que si empieza a tener dificultades para respirar, entonces tiene que llamar otra vez. Por lo pronto, pues seguimos orando, que el Señor, la hermana Esther y yo oramos otra vez por él, para que el Señor se glorifique en él. Amén. Gloria al Señor. Hoy es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. O sea, es para recordar, que los hermanos recuerden que hay un pueblo grande fuera de aquí, que es perseguido por servirle al Señor. Gloria a Jesús. Entonces este día se celebra para que la iglesia recuerde, los que saben y los que no saben sepan que hay un gran pueblo del Señor que está sufriendo, que no tiene la ventaja y la bendición que tenemos nosotros de estar aquí congregándonos con toda libertad, no la tienen. Y por servir al Señor están pagando un precio muy, pero que muy alto. Vamos a leer la palabra nos vamos a orar también, pero vamos a estar puestos de pies. Pueden ir buscando sus Biblias también en Lucas 14, del 25 al 33, donde leyeron ahorita al empezar el servicio. Gloria al Señor. Oramos al Señor presentando el servicio. Voy a tratar de terminar unos minutos antes para que oremos entonces por la iglesia perseguida, porque la razón es esto, orar por la iglesia perseguida, aunque aquí oramos siempre, pero hoy es un día especial para que oremos por ellos. Gloria al Señor. Vamos a presentar al Señor la palabra y vamos a presentar una vez más al hermano Esteban, que las convulsiones paren, que la fiebre pare, gloria al Señor, y que su respiración sea normal. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Padre, te adoramos, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos porque estamos aquí, pueblo tuyo, Señor, pueblo tuyo. Somos ovejas de tu prado. Hemos entrado por este lugar adorándote y bendiciéndote porque tú eres bueno, Señor. Oh Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este día, Señor, que estamos aquí congregados, Señor, para conocer un poco más, saber un poco más, Señor, de ese pueblo tuyo que sufre en otros lados del mundo, Señor, y para clamar a ti por ellos, Padre Santo. Señor, queremos pedirte, Dios mío, que esta palabra tú la llegues, hagas llegar, que tengas misericordia, que tu Santo Espíritu nos haga entender, Señor, la real necesidad que hay allá, Padre Santo, y que tú nos prepares para que si un día nos toque, Señor, estemos dispuestos a pagar ese precio sin temor, Señor mío. Padre, también queremos rogarte por nuestro hermano Esteban una vez más, Señor, que te glorifique, que mantenga, Señor, el oxígeno de su cuerpo normal, Señor, que tú, Señor, permita, Señor, que pueda seguir respirando bien, Señor, que ese virus, Señor, lo atamos, el virus, en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de enfermedad, Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de muerte en tu siervo, Señor. Síguete glorificando en él, Padre Santo, que esa fiebre baje completamente, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Gloria al Señor. Lucas 14, 25 al 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro
está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Pues queremos, ¿verdad?, crear conciencia de lo que es ser perseguido por causa del Señor, por el costo que hay que pagar. Nosotros hemos vivido este evangelio en este lado del mundo, donde nos ha sido siempre fácil. Algunos que otros, en una ocasión hemos tenido algunas dificultades en nuestras casas, con nuestros padres o con familiares, pero algo menor, o sea, algo que no nos ha costado la vida, ni nos ha costado el dejar de servirle al Señor. Son cosas que podemos decir pasajeras, pero sabemos que hay hermanos que están sufriendo en verdad por causa del Señor. Cuando el Señor habla aquí, la palabra habla aquí en esta porción, dice que grandes multitudes iban con él. O sea, muchas personas seguían al Señor donde quiera que él iba. Había siempre grandes grupos de personas siguiendo al Señor Jesús para oír la palabra. Muchos se convirtieron, había 12 discípulos, había muchos más que le seguían por diferentes razones. Había los que le seguían simplemente para ser alimentados físicamente. Pero el Señor entonces se voltea y les da el frente y les dice esto que acabamos de leer, que si alguno viene en pos de él y no aborrece padre, madre, hermanas, todo lo que dice ahí, no es digno de él, no puede ser su discípulo. Y 3 veces en este pasaje el Señor le menciona que no puede ser su discípulo. O sea, hay diferentes razones por las cuales el Señor dice que no pueden ser sus discípulos. Una es el hecho de que la persona ponga a los familiares primero que al Señor. Otra cosa es el que no quiera llevar su cruz, su sufrimiento cada día, tampoco es digno del Señor, no puede ser su discípulo. Y la tercera vez es que el que no renuncia a todo lo que posee. O sea, hay 3 cosas por las cuales el Señor dice aquí que no se puede ser sus discípulos. O sea, el Señor le pone esto aquí, le pone entonces, le dice esta historia que le da aquí de la persona que quiso edificar y no pudo terminar, y del rey que iba a la guerra. Lo que está poniendo aquí es qué tiene más importancia una cosa que la otra. Entre nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, son las cosas que más apreciamos, que más amamos en la vida. Cualquier padre da su vida por su hijo sin problemas, fácilmente. Pero cuando se llega a esta situación, el Señor entonces pone aquí, es tu padre, es tu madre, es tu hijo, más importante que yo. Nosotros tenemos que llegar a comprender eso. Yo decía en la mañana que cuando me convertí al Señor, tenía dificultad en entender cómo es posible que yo podía amar a Dios más que a mamá. Que mamá era lo que yo más quería en la tierra. Todavía no tenía hijos ese tiempo. Ahora ya los hijos reemplazan a la madre. Pero son cosas que la palabra dice. A veces nos ponemos a pensar si lo podemos hacer o no. El Señor lo que está diciendo aquí es que hay que ponerlo primero, ¿qué tiene más importancia? El Señor le da, claro, esta importancia a los padres, a los hijos, a la familia, es importante. Pero si eso se antepone al Señor, ya puede ser un problema. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es aquí, que nosotros aprendamos a amarle, como dice la palabra, amarle a Él con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo. O sea, amar al Señor más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, entonces cuando se nos llegue ese momento de decidir, sabemos cómo vamos a decidir, sabemos ya cómo hacerlo. Y todo esto lo queremos llevar hoy a la iglesia perseguida, porque hay un grupo de hermanos grande en el mundo que han dejado todo esto por causa del Señor, que están sufriendo, que se están absteniendo de todo por amor al Señor. En toda la palabra, en Hebreos 11, encontramos nosotros que hay un grupo de personas del Antiguo Testamento a los que nosotros le llamamos los héroes de la fe, que le sirvieron al Señor y que sufrieron por causa del Señor, y por esa razón son llamados héroes de la fe, a los cuales nosotros podemos mirar y podemos imitar y podemos decidir ser como ellos en su fidelidad al Señor Jesucristo. Hoy en día están estos hermanos, pero desde el principio de la historia encontramos desde los mismos discípulos que estuvieron dispuestos a pagar el precio más alto, que eran sus propias vidas. El Señor, nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 18 y 19, que el Señor dice que pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. O
Si el Señor pagó nuestra salvación, nosotros no tenemos que hacer nada para pagar nuestra salvación, porque Cristo la pagó con su propia sangre. Dice que no fue con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Ahora nosotros tenemos que pagar un precio, y es el precio del discipulado, el precio de serle fiel al Señor, el precio de perseverar hasta el fin. Hay que mantenerlo, tenemos que pagarlo, porque muchas veces vamos a tener obstáculos para hacerlo. Va a haber interferencia para ver si nosotros le servimos al Señor o no, si le servimos con fidelidad, si lo hacemos de verdad o no lo estamos haciendo de verdad. No es que el Señor quiere que aborrezcamos a nuestra familia, sino que le demos a Él el primer lugar. Que el Señor quiere que la gente piense. Cuando dice esa multitud de eso, es porque ellos pensaran, se dieran cuenta. Porque el servicio al Señor, aunque para nosotros ha sido fácil, no es fácil servirle al Señor. No lo es. Hay un costo que pagar. Por la fidelidad hay que pagar un costo, y para muchas personas es realmente alto el costo que hay que pagar. Muchas veces se toma a la ligera. Ok, le sirvo al Señor, me convierto a Cristo, que me va a resolver los problemas, que me va a ayudar, y se convierten. Y muchas personas se convierten y al poco tiempo, desde que viene un poquito de opresión, de problemas, lo dejan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir por el Señor. Sin embargo, yo tengo aquí unos cuantos testimonios de personas de la actualidad que le están sirviendo al Señor, gloria a Jesús, que han pagado muchos con sus vidas y otros han sufrido cosas que nosotros quizá pensamos que ni imaginamos que tuviéramos que pagar. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea Dios, te adoramos, Rey. Gloria a Jesús. Déjame empezar por Siria, que en la mañana no pude hablar de este. En Siria, dice el Ministerio de Puertas Abiertas, que se estima que 1.8 millones de cristianos en Siria, de esa cantidad que había, 1 millón ha abandonado la nación durante la guerra civil. O sea, la guerra civil lleva casi 10 años. Y dice que aproximadamente esa cantidad de hermanos, 1 millón, ha abandonado la nación. Al abandonar la nación, no es simplemente que se fueron a vivir a otra nación o que alquilaron una villa por algún lado. No, hermanos, estas personas, la mayoría de ellos están todavía viviendo en lugares donde están todas las personas, los refugiados, de lugares de refugiados. Han dejado sus casas, han abandonado todo por causa de la guerra y están allí. Imagínense, es millones de personas que había en esos campos de refugiados, viviendo todos así juntos, hacinados, esas personas, dependiendo de ayuda internacional para comer, para vestirse. Es algo que tenemos que tratar de imaginarnos, todas esas cosas, para entender, hermano, lo difícil que es. Nosotros vivimos aquí, que tenemos todo lo que necesitamos, tenemos agua, por ejemplo, baño adentro. Imagínense vivir entonces en un lugar donde tienen que compartir quizá un toilet portátil con todas las demás personas. O sea, hay personas que han dejado tantas comodidades, tantas cosas, porque han preferido servirle al Señor Jesucristo. Ha pasado todo esto en Siria. También dice que en Irak se estima que había, para el 1990, había aproximadamente 1,5 millones de cristianos, pero ahora solamente quedan apenas unos 200,000 cristianos que han regresado. Recordamos cuando ISIS llegó y los sacó del lugar y murieron personas, miles y miles de personas murieron. Y esas personas han regresado ahora a tratar de reedificar. Sus casas han sido destruidas, fueron bombardeadas, y estos ministerios están ayudándoles otra vez a reedificar sus casas, a poner un negocio, a hacer algo, como ellos puedan sobrevivir y se mantienen firmes al Señor. Bueno, lo bonito de todo esto es eso, que estos hermanos, a pesar de haberlo perdido todo, y muchos de ellos perdieron sus vidas, los que han sobrevivido, están dispuestos a seguir sirviéndole al Señor, que no han renunciado a su fe. Han pagado un precio muy alto y están pagándolo todavía, pero están firmes en el Señor. Entonces, yo creo que el Señor, hermano, quiere que nosotros recapacitemos y que nosotros pensemos y que aprendamos a darle al Señor el primer lugar realmente en nuestras vidas. El martes aquí hay elecciones y esas elecciones pueden ser decisivas. Esas elecciones pueden ayudarnos a que mantengamos una vida de paz y tranquilidad, o pueden empezar una persecución. Primeramente seguro será al paso, pero después irá aumentando para la iglesia del Señor. Es posible que ya nos llegue el tiempo en que nosotros tengamos que decidir si creer lo que dice la Biblia, nos cueste los trabajos, nos cueste diferentes cosas y nos cueste hasta la vida. Es posible que nos cueste hasta cárcel también.
Todas estas cosas pueden pasar en nuestro país también. Entonces, cuando entendemos lo que está pasando con los hermanos allá, nos puede ayudar a preparar a nosotros para que si un día nos llega, nosotros podamos saber con más claridad cómo reaccionar, a quién darle el primer lugar, si a la comunidad o a servirle al Señor, si queremos la comunidad temporal o la vida eterna mejor con el Señor. Entonces, todas estas cosas lo traemos para que el Señor nos ayude a entender y también para que nosotros entendamos la situación real de la iglesia perseguida, para que entonces nosotros aprendamos a orar por ellos con conciencia y a amarlos y ayudar en tantas maneras en que el Señor nos permita ayudarles. Gloria a Jesús. Le presentaba esta mañana los casos de jóvenes que están siendo secuestradas en estos países, en Pakistán y en diferentes países musulmanes, y que hay persecución. Son jóvenes cristianas, niñas de 14, de 15 años. Hombres musulmanes la seleccionan para que sean sus esposas, segundas o terceras esposas que ellos quieran, y las secuestran a estas niñas. Hermano, jovencitas, pueden ser hijas, nietas nuestras, que las secuestran para usarlas como segundas esposas a ellos. Y la obligan entonces a convertirse a musulmanas, y de ahí entonces se la llevan. Dice que estos hermanos, una pareja de hermanos, sufren, una en Pakistán, tengo dos casos diferentes, una en Pakistán que su niña se la llevaron y está embarazada y no pueden hacer nada, ni autoridades, nadie le ayuda en nada. Estas cosas nos parecen tan catastróficas. ¿Cómo es posible que a menores de edad el gobierno no esté defendiéndola, no esté haciendo nada? Pero no, hermano, no hacen nada porque son cristianas. Entonces los musulmanes hacen esto porque saben que el gobierno los va a apoyar. Y esos padres pidieron la oración, en la revista La Voz de los Mártires están pidiendo la oración para que el Señor fortalezca a estos padres y el Señor obre, que esa niña pueda regresar a su casa. Hay caso de otra joven más que fue secuestrada. 3 días después, los padres la vieron en la corte, donde le dijo al juez que ella se había convertido en musulmana, y de ahí se fue con los secuestradores. Entonces uno de ellos la seleccionó para su segunda esposa. Dice entonces que gracias a Dios, dice el testimonio, que el Señor, no sabemos exactamente de qué manera, pero personas ahí donde ella estaba la ayudaron a escapar, y la muchacha escapó y está otra vez con sus padres. Ahora, al regresar otra vez a su casa, no pudo quedarse ahí, sino que la familia entera tuvieron que huir de la localidad y están ahora en otro lugar. Hermanos están ayudando, y estos ministerios están ayudándola a esa familia, manteniendo en secreto su identidad. Entonces, fíjense, hermano, tienen que dejar su casa, tienen que dejar todo lo que ellos conocen, todo, para irse en lugar dependiendo de otras personas. Claro, está dependiendo del Señor. Entonces, todo esto lo hacen, hermano, es por servirle al Señor, es por ser cristianos. Si no fueran cristianos, no sufren eso. O si renuncian a su fe, también regresan a su casa y todo sigue igual. Pero ¿qué? Van a perder su alma. Entonces ahí es donde viene la decisión que tenemos que tomar. ¿Qué es más importante? Si vivir una vida tranquila sin el Señor, o sufrir por causa del Señor. Y estos hermanos pues han escogido sufrir por causa del Señor. Y son muchas familias que están pasando por esta situación, porque ahora está como de moda el secuestrar a las jóvenes en esos países. Recordamos los secuestros que hubieron en Nigeria, la que todavía, ¿verdad?, recordamos, y muchas de ellas pues lograron escapar, otras el gobierno hizo negociaciones y regresaron, pero todavía hay un grupo que no ha logrado escapar y todavía sus padres están esperándolos. He leído de historia de algunas de esas muchachas que han regresado y regresaron embarazadas, otras regresaron con niños. Después que regresan entonces a su aldea embarazada y con niños, entonces la sociedad, la gente que las rodea, las tiene en menos. Le llama un término en el lenguaje de ellos, pero les llama las mujeres de Harán o de Boko. O sea, las tienen en menos porque fueron, ¿verdad?, que abusadas por esos hombres. En vez de honrarla, de ayudarla, entonces la desprecian. O sea, que tienen ahora doble. La estigma que tienen ahora de que fueron mujeres de los terroristas y que están arrastrando niños, hijos de terroristas.
Bueno, es una situación tan difícil para estas mujeres. Gracias a Dios que estos ministerios, las puertas abiertas, la voz de los mártires, les ayuda, provee consejería y provee ayuda para que esas mujeres puedan ser sanadas, esas muchachas que son niñas todavía, son jovencitas de 15, 17, 18, 19 años. Todavía sus estudios, todo fue bloqueado. Entonces necesitan, hermano, el apoyo. Gloria al Señor. Y cuando nosotros sabemos esto, entonces podemos orar para que el Señor sane sus corazones. El Señor, aún esos niños que son hijos de terroristas, Dios use esa situación para que esos niños puedan ser instrumentos del Señor. Que los terroristas lo hacen con el fin, cogen estas niñas, las abusan con el fin de crear más terroristas, levantar más terroristas, otra generación de terroristas. Pero el Señor puede cambiar esa maldición en bendición. Aún esos niños, hermanos, con nuestra oración y nuestro apoyo a estos ministerios, esos niños puede Dios levantarlos para instrumentos de Él, para salvación de otras almas. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que involucrarnos más y más en estos ministerios. Los ministerios que ayudan a la iglesia perseguida pueden ayudar si la iglesia ayuda. Si nosotros ayudamos. Si el pueblo no ayuda, no pueden hacer nada porque es dinero que se necesita para hacerlo. Buena intención no es suficiente. Entonces, por eso es importante, indispensable que nosotros, como cristianos, que hemos conocido al Señor, que nos sentimos tan agradecidos de Dios desde que seamos parte del pueblo del Señor. Como dice la palabra, mira cuán grande nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que involucrarnos en estas cosas que están en el corazón de Dios, hermanos. La iglesia perseguida está, yo creo que número 1 en el corazón de Dios. Porque son gente, hermano, que día a día tienen que negarse, como dice la palabra, negarse a sí mismo. Día a día tomar esa cruz. No saben si hoy será el día en que van a morir. No saben si hoy es el día en que lo van a tomar presos, hermanos. Y es difícil, bendito Dios. Hablaba de otro caso de China. En China sabemos que hay tantos hermanos presos. Tantos hay presos y sufren ellos. Pero yo leía de unos hermanos que decían que el que no va a la prisión no sabe lo que es realmente sufrir por el Señor. Ahí es que saben si le van a ser fieles o no al Señor. Ellos le llaman el ministerio, la teología de la prisión. Entonces ellos cuando van a la cárcel, si pasan la prueba, saben que le van a ser fieles al Señor Jesús. Y este hermano tenía una librería en línea, en el internet. Y la policía pues lo agarró, lo cogió preso, ya hace ahora en septiembre, hace un año que está preso y ahora lo acaban de sentenciar por 7 años. Y lo hacen pagar una multa de más de $29,000 más 7 años de cárcel. Entonces, fíjese cómo, yo creo que es difícil que ese hermano tenga ese dinero. Entonces, hermano, por todas estas razones, toda esta situación, tenemos nosotros que comprometernos con el Señor de ayudar, de orar, de interceder para que el Señor fortalezca a ese hermano y los demás hermanos. Era un grupo que había, solamente he leído la sentencia de pero habían otros más presos de ese mismo tiempo. Que el Señor fortalezca, fíjese su familia. Va a estar ahora 7 años sin ver su familia. ¿Qué hará la familia para conseguir ese dinero? Porque es otra situación. Hermanos, son tantas situaciones difíciles que pasan estos hermanos que nosotros no tenemos idea de lo que es. Hermanos, comprometámonos con el Señor para que oremos, para que ayudemos, para que estos hermanos puedan seguir adelante, aunque tengan que seguir sufriendo con el Señor, puedan serle fieles al Señor. En China dicen que hay 415 millones de cámaras espiando a la nación, espiando a las personas, todo el mundo. Y la iglesia no es una excepción, hermanos. Todo esto es con la finalidad, al final la finalidad es, valga la redundancia, de agarrar hermanos, de oprimir la iglesia, de impedir que la iglesia se siga congregando. En las iglesias que son registradas con el Estado, tienen cámaras hace años, pero ahora tienen cámaras con las que reconocen la cara. Entonces, esa razón es para seguir oprimiendo, seguir cogiendo personas presas, saber quién está ahí. Cuando ven una cara rara, investigan. Ahora los pastores tienen que poner guardas de seguridad para dispersar a los hermanos cuando acabe el culto, para evitar que vayan a decir alguna palabra que la cámara vaya a captar y vaya entonces a investigar la iglesia. Entonces, eso es la iglesia registrada por el Estado. Imagínense entonces las iglesias que están a escondidas. Dice que de agosto a septiembre de este año, el gobierno estaba pagando 500 yuan, la moneda de China, que son unos $79, a la persona que denuncie
si ha oído que tiene que presentarle una fotos o grabación o video de cualquier actividad religiosa que haya pasado. Que algunos hermanos tenían un campamento de verano y tuvieron una redada por esa razón, porque están ofreciendo dinero para que la persona denuncie a sus vecinos, denuncie a cualquier persona que está haciendo actividades cristianas. Entonces, hermanos, este es el precio que están pagando esos hermanos, que aún sus propios vecinos y posiblemente hasta gente de su propia casa pueden denunciarlos, hermanos. Es un precio alto, el costo de servirle al Señor es alto. Tenemos nosotros que orar y pedirle al Señor que nos prepare, que así nosotros nos llegue ese momento, nosotros entonces podamos estar firmes en el Señor y que Dios nos ayude a estar dispuestos a dar nuestras vidas. Es fácil decir yo doy mi vida, pero cuando decimos así tenemos que recordar a Pedro. Pedro dijo, Señor, mi vida pondré por ti. Y me pareció el Señor riéndose, ¿tu vida dará por mí, Pedro? Pedro 3 veces negó al Señor, hermano. Y Pedro anduvo con el Señor. Estuvo con el Señor, estuvo en otros momentos dispuesto a defender al Señor y haciendo tantas cosas por el Señor y lo negó. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros. O sea, todo esto, Señor, es un preámbulo preparándonos, hermanos, que si nosotros tenemos que llegar a sufrir por el Señor, podamos serle fiel en estos momentos difíciles. Hay una hermana en uno de estos países, en Uganda, creo que fue, que su propia familia la envenenó, porque ellos no aceptaron que ella se convirtiera al Señor, dejara el islamismo y se convirtiera al Señor. Ella no murió inmediatamente, fue una muerte lenta, empezó como enfermándose, ella tuvo que salir de su casa y unos hermanos, el pastor la amparó en su hogar. De ahí siguió enfermando, siguió enferma, la llevaron al hospital hasta que murió. Los médicos la examinaron y determinaron que era por envenenamiento que ella murió. Su propia familia la envenenó. Ahora esa muchacha ha dejado 2 niños, uno de 2 y uno de 6 años, huérfanos, hermanos. Son las situaciones que se dan día a día en aquel lugar. En Eritrea, yo pensaba que eran unos pocos hermanos que habían. En Eritrea dice que hay 600 hermanos presos, entre ellos hay una hermana. Y unos tienen más de 15 años presos, hermanos. Gente por 15 años preso. Imagínense que usted es un niño de 1 año, de meses de nacido. 15 años después ya es un jovencito, sin conocer a su papá. Esos padres ahí en esas cárceles sin saber cómo sus hijos están, si están comiendo, si se están educando, sus esposas. Hay cientos de hermanas viudas solas luchando con esos hijos. En Nigeria hay lugares que esos hermanos han tenido que dejar sus pueblos, sus casas, sus ganados, todas sus tierras, y están en lugares solo de cristianos, viviendo temporalmente con la ayuda que estos ministerios le dan. Hermano, es todo lo que han tenido ellos que dejar y muchos de ellos sabemos que han muerto, especialmente los hombres, los matan cuando hacen las redadas y las mujeres pues le dan un poquito más y huyen con los niños. O sea, todas estas cosas estos hermanos están pasando, hermano. Es un precio alto, pero muy alto, que está pagando la iglesia del Señor. Y sabemos que hay muchas iglesias que no saben de esto. Hay iglesias que cultos van, cultos vienen y no tienen idea, hermanos, de que hay personas que sufren por causa del Señor. Entonces Dios permite que nosotros sepamos esto. Gracias a Dios por esta iglesia y gracias por los ministerios que hay que nos abren los ojos. Yo les pido a los hermanos que visiten en el internet a puertasabiertas.com, ahí está en español.com y opendoors.org, ahí está en inglés. Hermano, hay testimonios, las voces de los mártires, persecution.com, hermano, que ahí nos da información. Cuando nosotros leemos eso, oramos con más conciencia. Aunque sea cada 2 semanas o mensual, entremos a esos ministerios, leamos. Si nos llega la revista o inscríbase para que le llegue a la revista, leemos esos testimonios, hermano, y refresca nuestro interés por la iglesia perseguida. Nos hace recordar cada día. Yo tengo en mi teléfono de Puertas Abiertas y de las voces de los mártires que me mandan los pedidos de oración. Y así yo leo y veo la situación que hay y oro. Y se me refresca en mí el deseo de orar por la iglesia perseguida. Y me recuerda que hay hermanos que necesitan mi oración, hermanos. Entonces tenemos que involucrarnos de la manera que podamos. Vi en el periódico que hay ahí atrás que el hermano Bob Fu, que es el director de China Aid, de Ayuda para China, un ministerio, los chinos
han puesto en el internet, pedido que lo maten. Él vive aquí en Estados Unidos ya hace muchos años. Yo tengo el libro de él, que si alguno lo quiere, El doble agente de Cristo, está en inglés, se lo presto. Cómo este hermano escapó de China, fue un escape bien maravilloso. Cómo escapó de allí, él estuvo en la prisión por 2 meses, después logró escapar con su esposa y está aquí en Estados Unidos ayudando a los hermanos que están presos en China. Y ahora quieren que lo maten aquí mismo. Está el gobierno de China pidiendo que maten a este hermano. Imagínense hasta dónde, hasta qué extremo llega la persecución en China, porque él está denunciando lo que está pasando en China, entonces quieren matarlo aquí mismo. Hermano, tenemos que involucrarnos, tenemos que preocuparnos, tenemos que ser parte del corazón del Señor. El corazón del Señor está en estos hermanos, en la iglesia perseguida, hermanos, porque están sufriendo día a día. Están diciendo, sí, te amo, te amo. Nosotros decimos te amo con nuestra boca. Todos los días le decimos al Señor que te amo y lo adoramos y lo bendecimos. Pero hermano, es diferente cuando estamos diciendo al Señor te amo, cuando sabemos que nuestra vida está casi al morir, que podemos morir por decir te amo, Señor Jesús. Ahí tiene más validez. Cuando estamos en una cárcel, y no son cárceles bonitas, hermanos, son cárceles horribles. Son cárceles que hieden, son cárceles donde hay las cosas más inmundas, las cárceles más inmundas están en la China. Y esos países, en Irán, la Evin Prison que mencionan, que envían los hermanos, que es un lugar lejísimo, que la familia casi no los puede visitar. Hermanos, son cosas horribles que pasa a la iglesia del Señor en otros lugares. Entonces, nosotros informémonos, leamos esos testimonios, veamos lo que hacen estos ministerios ayudando para que esté fresca en nuestra memoria la necesidad real que tiene la iglesia perseguida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ya para concluir, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Déjeme leer esta estadística. En la India, que sabemos que la India se ha propuesto erradicar el cristianismo en el año que viene, dice que en 2018 más de 23,000 cristianos fueron agredidos física o mentalmente. 336 fueron obligados a abandonar sus casas. 635 fueron detenidos injustamente. Gloria al Señor. Hay un testimonio, hermano, que ya no tengo tiempo de darlo, pero vamos en un momento, vamos a orar por estos hermanos. Gloria al Señor. Bueno, en conclusión, el precio del discipulado es alto para muchos. Para nosotros pueda que lo llegue a ser. Gloria al Señor. Pero para muchos hermanos el precio es realmente alto. La iglesia toda la época ha sufrido. Hay hermanos que han pagado con sus vidas en la Inquisición, en los tiempos de los emperadores romanos. Todo el tiempo la iglesia ha pagado con sus vidas el serle fiel al Señor. Nosotros quizás seamos la gente de este lado del mundo, la generación o las personas que hemos vivido sin mucho problema, sin mucha dificultad, pero ya quizás el tiempo se está acabando. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con estos hermanos que han sufrido tanto por causa del Señor. Si esos hermanos siempre, aunque sufran, mantienen siempre como ese gozo, es lo que uno encuentra raro, ese gozo, y siempre piden que oremos por ellos y que el Señor les ayude a perdonar a los que los ofenden, a los que están hiriéndolos y matándolos. Porque, hermano, no es fácil. Ellos son humanos como lo son ustedes y lo soy yo. Y que le maten a un familiar, que les violen sus hijas, que le hagan esas cosas, no es fácil. Es fácil llenarse de odio y querer hasta renunciar al evangelio porque el Señor demanda que amemos. Pero sin embargo, Dios los ayuda y esos hermanos logran perdonar a sus perseguidores y logran amarlos y logran entonces tener paz en sus corazones y poder seguir sirviéndole al Señor y dar testimonio del Señor delante de ellos. Gloria al Señor. Los mismos discípulos en Hechos 5:41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, salieron ellos, los apóstoles, cuando los azotaron, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús, hermanos. Ellos encontraron que eran tenidos por dignos, fueron tenidos por dignos porque sufrieron como su Señor sufrió. Entonces, amados hermanos, nosotros pidámosle al Señor su ayuda,
para que si un día nos toca a nosotros, sepamos y podamos nosotros no negar el nombre del Señor, sino que también nos gocemos en las pruebas y en las tribulaciones. Hoy en día, decíamos ahorita que hoy en día nosotros fácilmente dejamos de venir a la iglesia por cualquier cosa. Si nos ofenden, si cualquier cosa que nos pasa o peleamos con el hermano, tenemos odio por cosas sencillas, hermanos. Y dejamos de venir a la iglesia muchas veces. Si pasaron por esas cosas, ¿qué pasaría con nosotros? Por eso, hermano, pidámosle al Señor que nos dé madurez, que nos dé entendimiento para no enojarnos por disparates, para no tomarlas contra el Señor, sino que seamos fieles en las cosas pequeñas, que si nos llegan las dificultades grandes, también podamos serle fiel al Señor. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Así que vamos ahora a orar, hermanos, por la iglesia perseguida. Gloria al Señor. Vamos a presentar unas oraciones. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Otra información que leí fue en el periódico ahí de la iglesia de Cuba, que en Cuba se está reanudando la persecución. Están ahora impidiendo que los pastores que hablan iglesia y están persiguiendo y molestando fuertemente a los pastores. Vamos a orar para que el Señor fortalezca la iglesia en Cuba. Gloria al Señor. Vamos a orar para que los hermanos perseguidos sientan la presencia del Señor. Los hermanos que están en esas cárceles, que sienten que el Señor está ahí con ellos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor les haga entender que hay un pueblo que está orando por ellos, que ellos no están solos. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida es usted sentirse solo. Que nadie le importa, que nadie está por usted. Esas son las cosas más difíciles para un ser humano. Y esos hermanos en esas cárceles por años, lejos de su familia, que el Espíritu Santo le haga entender que hay un pueblo que ora, que intercede por ellos, que les amamos, gloria al Señor, y que el Señor está ahí con ellos, gloria a Jesús. Vamos a orar que experimenten el consuelo de Dios en sus vidas. Estas son peticiones que estos ministerios dicen que oremos de esa manera por ellos, gloria al Señor. Que el Señor les abra más puertas para ellos poder seguir evangelizando. Que aún dentro de esos lugares ellos puedan ganar esas almas para el Señor, esos otros presos. Gloria a Dios. Que puedan amar y perdonar a sus perseguidores. Gloria a Jesús. Y vamos a orar también por los gobernantes de estas naciones que persiguen la iglesia. Y por personas de autoridad en esos gobiernos. Para que el Señor salve. Cuando personas de autoridad se convierten, la persecución se aminora para los hermanos. Porque muchas veces ellos pueden ayudar en muchas áreas. Vamos a orar por la salvación de esas personas en autoridad. Gloria al Señor. Vamos a unirnos todos en oración. Gloria a Jesús. Yo voy a ir orando, ustedes me siguen. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos reunimos en este día para recordar a la iglesia perseguida, Señor. Padre, porque sabemos de ese pueblo tuyo, Señor, que está en tu corazón, Señor. Padre, que cada día, Señor, están sufriendo por causa de tu nombre, Señor Jesús. Padre, como iglesia venimos a clamar a ti, Señor, en favor de ellos, Señor. A clamar por tu fortaleza para ellos, por tu gracia, por tu ayuda, Señor. Padre, mira esos padres que están sufriendo con sus hijas siendo secuestradas, Señor. Solamente porque son cristianas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por tu paz, Señor, sobre esos padres, sobre esas familias, Señor. Clamamos por tu gracia, por sanidad al corazón de esas jóvenes, Señor. Las que tanto deben poder de esos secuestradores. Oramos que tú intervengas para que ellas puedan ser libres, Señor. Que puedan regresar a sus casas con sus padres, Señor. Padre, te presentamos a aquellos que están huyendo, Señor, que están escondidos, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús tú les des tu protección, Señor. Que les guarde, que les ayude, que les guíe, Señor. Han dejado sus casas, han dejado lo que tienen, Señor. Ten misericordia. Tú prometes, Señor, al que deja todo por ti, Dios mío, darle, Señor, mucho más en esta tierra y al fin la vida eterna, Señor mío. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece cada una de estas familias, Señor. Presentamos, Señor, los gobernantes de las naciones comunistas, Señor, de las naciones hinduistas, Padre, o de las naciones islámicas, Señor. Presentamos, Dios mío, los gobernantes de las naciones budistas, Señor. Que tú salve, que tú liberte, que tú tengas misericordia, que tú abres sus ojos, Señor, para que entiendan que te necesitan. Te presentamos, Señor, los que están en autoridad, Señor. Oh, Dios mío, esos ministros, esos gobiernos, Señor. Los dirigentes de cárceles, de policías, Señor, que tanto oprimen a tu pueblo. Que tú te reveles, que tú salves, Señor. Esas personas, los jueces, Señor,
Que tú salves, Señor, que condenan, Señor, injustamente a tu pueblo. Que tú salves y libertes, Señor, para que ellos puedan ver el mal que están haciendo, Señor mío. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu intervención, Señor, en cada vida, Padre Santo. Oramos por cada hermano que está preso, Señor. Estos hermanos en Eritrea, Padre, con más de 15 años presos. Pedimos fortaleza, Señor, para el hermano Esther, fortaleza, Señor, para esa sierva tuya presa por tantos años, Señor. Que la cubras con tu gracia, que la cubras con tu misericordia. Que fortalezca esas familias, esas mujeres solas, bregando con sus hijos, Señor. Esas viudas, Señor, esos huérfanos. Que tú los guardes, que tú suplas, que tú proveas cada necesidad de esas familias, Señor. Oh Padre Santo, glorifícate supliendo, proveyendo, ayudando, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Fortalece, Señor, los familiares, los que han muerto por su fe, oh Dios. Fortalece a este hermano en Pakistán, Señor, que tiene tantos años preso, Señor mío, que ni siquiera pudo ir al sepelio de su mamá, Señor. Fortalécelo, Señor, que él pueda seguir siéndote fiel, Señor, por su familia, que los guarde, que los ayude, Padre Santo. Te presentamos la iglesia en Cuba, Señor, por este momento de persecución que hay ahora, Señor, que ha aumentado. Que tú guardes estos pastores, que tú guardes estos líderes, que tú los fortalezcas, Señor, que tú trates con estos comunistas de Cuba, Señor, salvando, libertando. Ten de ellos misericordia, Señor. Fortalece a nuestros hermanos en esta hora de prueba, Señor. Cúbrelos con tu gracia y tu misericordia, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, para ayudar a nuestros hermanos que sientan tu presencia, Señor, en la dificultad que están, Señor, que sientan tu presencia. Los que han tenido que abandonar sus casas, donde no tienen vivir ahora, que tú les guardes, que tú les proveas, Señor, a toda necesidad, Padre Santo. Dios mío, que tú le hagas entender que hay un pueblo que ora por ellos, Señor. Un pueblo que le amamos, Señor, que ellos no están solos, que sientan tu presencia, que sientan tu gracia, que tú le des, Señor, de nuevo para hablar el evangelio en esas cárceles, en esos lugares en que están, Señor. Oh Padre mío, dale fortaleza, dale tu gracia, Señor. Ábreles puertas para seguir evangelizando, Señor. Oh Padre, y en el nombre de Jesús oramos que les ayude a perdonar y amar a sus perseguidores, Señor. Oh Padre, que ese testimonio sea tan real que sus perseguidores, Señor, tengan que venir a tus pies humillados, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Fortalece a esos pastores en la casa iglesia, en todos esos lugares. Fortalece, hermano Nadarcani, que tiene otra vez, Señor, está en la prisión, y sus otros hermanos. Fortalécelos, guárdalos, cúbrelos con tu gracia, Señor. Protégelos y ayúdalos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Te adoramos, Señor Jesús.